se va a publicar como siempre. Listo, entonces les comparto el tema que vamos a ver hoy. El tema es movimiento circular uniforme. Como siempre, tratemos de empezar con un repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a ver. Bueno, vamos a trabajarlo así hoy. Lo que hemos visto en las clases anteriores en general son las leyes de Newton. Entonces, a modo de repaso, hemos visto las leyes de Newton. En particular, nosotros nos hemos concentrado en la ley que describe el movimiento. Entonces, si nosotros nos preguntáramos por la ley del movimiento de Newton, ¿cuál de las tres eh, leyes de Newton sería esa? Pues sería la segunda, ¿cierto? Que dice que la fuerza neta, o sea, sumatoria de fuerzas, es masa por aceleración. Es una ley, como les decía, bastante elegante, sencilla, a partir de la cual se desprenden eh, todas las descripciones que nosotros queramos hacer sobre cualquier partícula macroscópica que se mueva bajo el efecto de una fuerza. Entonces, hemos visto ejemplos de cuerpos que se deslizan, de cuerpos que están atados a poleas. Eh, Me acuerdo que les dije incluso que se llamaba máquina de Atwood. Hemos visto incluso ejemplos de partículas que se deslizan, por ejemplo, con fricción. Y esto fue lo que vimos justo en la clase pasada, que la fuerza de fricción habían de dos clases: fuerza estática, cuando no había deslizamiento, y fuerza cinética, fuerza de fricción cinética, cuando sí había deslizamiento. Listo, entonces, a modo de repaso, creo que estaría... un momentito, ya sé dónde es. Vamos a hacerlo así. Ok. Muy bien, entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con movimiento circular. Yo les había mencionado algo sobre movimiento circular mm, a principio del semestre cuando vimos los conceptos de rapidez y velocidad. Y les había dicho que en el caso de este movimiento circular, esta expresión uniforme no puede referirse a la velocidad. Es decir, en el movimiento circular uniforme, la velocidad no es constante. ¿Por qué? Sencillamente porque eh, si tú dibujas un círculo cualquiera y quieres dibujarle las velocidades a esa partícula, entonces las velocidades siempre son tangentes. Y si te das cuenta, no importa que las magnitudes sean la misma, no importa que las magnitudes sean las mismas, las direcciones son diferentes. De tal forma que, siendo la velocidad de un vector que tiene magnitud y dirección, para ser constante, ambas tienen que ser constantes. En este caso, la dirección no lo es, o sea que, ojo, la velocidad del movimiento circular uniforme no es constante. Esa expresión uniforme se refiere a la rapidez. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hacer al final, o tal vez mañana, ejercicios en los que la rapidez no es constante. Y sería entonces un movimiento circular acelerado. ¿Listo? Entonces, ya eh, serían con otros conceptos que les mencionaré en su momento. Para nada diferentes a lo que hemos visto del movimiento eh, uniformemente acelerado. Muy bien, muchachos. Entonces, para entender cómo funciona el tema del movimiento circular, necesitamos pues repasar algunos conceptos de movimiento circular
que incluso en ocasiones por cultura general tal vez muchas personas saben, pero nosotros aquí los vamos a definir. ¿Cuáles son ellos? Los conceptos de periodo y frecuencia inicialmente. ¿Listo? Frecuencia. Listo. Entonces, eh, estos dos conceptos en fórmulas son inversos, pero me gustaría que nos aprendiéramos que... Ah, aquí lo anoté mal el periodo. Permítame un segundito. Periodo. El periodo es el tiempo que se demora la partícula en dar una vuelta. ¿Listo? Entonces nunca olvidemos que el tiempo se tiene que medir perdón, el periodo se tiene que medir en unidades de tiempo. Tiempo en dar una vuelta. Y ya se imaginarán que se medirá en el sistema internacional en segundos. Y frecuencia es número de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, el periodo se simboliza con la letra T mayúscula y la frecuencia se simboliza con la letra F minúscula. En el sistema internacional, el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en, como número de vueltas no tiene unidades, entonces es 1/segundo. Y en el sistema internacional a eso se le llama hertz. ¿Listo? Vamos a escribir la palabra. A eso se le llama hertz. Y se simboliza Hz. Listo. Muy bien, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Y ahorita vemos otro grupito de conceptos importantes. Imaginémonos una partícula que está girando ahí alrededor de ese círculo y está dando 2 vueltas cada segundo. ¿Eso qué quiere decir? 2 vueltas cada segundo es que su frecuencia es 2 Hz. ¿Listo? 2 Hz. Si yo les preguntara, bueno, pensemos en cómo calcular el periodo de esa partícula, entonces uno tendría que decir, bueno, si da 2 vueltas cada segundo, entonces ¿cuánto da en solamente, cuánto demora en dar una vuelta? Entonces uno dice, ah, fácil, pues si está dando 2 vueltas cada segundo, pues una vueltecita se demorará medio segundo, ¿cierto? Una vueltecita se demorará medio segundo. O sea que el periodo sería dividir 1 por 2. Sería 0,5 segundos. Y si nos damos cuenta, la relación entre periodo y frecuencia es inversa. De hecho, es inversamente proporcional. Entonces, si nosotros quisiéramos por acá anotar las expresiones o fórmulas que vamos a usar, entonces la primera de ellas sería que el periodo es 1/f. Al revés también vale. Frecuencia igual 1/periodo. Bien. Me cuentan si van teniendo algún tipo de preguntas. Muy bien. Vamos a ver el tercer concepto eh, y es un tipo de frecuencia muy particular. Vamos a ver. Frecuencia angular. Frecuencia angular. También se le llama rapidez angular. Rapidez. Vamos a escribirlo mejor así. Con un símbolo de equivalente. Frecuencia angular o rapidez
angular. Es indistinto hablar de uno o de otro. ¿Listo? Frecuencia angular es exactamente igual a rapidez angular. Y luego, ahorita enseguida, después de ver qué es frecuencia angular, rapidez angular, vamos a ver qué es velocidad angular, que ese sí es diferente, el concepto. Velocidad angular. Muy bien. La frecuencia angular se simboliza, bueno, vamos a decir primero qué es. La frecuencia angular es la cantidad de ángulo barrido. Imagínate que tú dibujas un radio cualquiera. Entonces tienes aquí un punto y dibujas este radio. Entonces ese radio, a medida que la partícula se mueve en el círculo, ese radio va barriendo un ángulo. ¿Listo? Imagínate el limpiaparabrisas del carro, cuando el parabrisas está mojado, él, por decirlo así, barre un ángulo. Entonces, la frecuencia angular es la cantidad de ángulo barrido por unidad de tiempo. Entonces, me gustaría que pensáramos en el ejemplo anterior, el de esa partícula que da 2 vueltas cada segundo. ¿Cuánto ángulo barre por unidad de tiempo? Por unidad de tiempo. ¿Cuánto ángulo barre por unidad de tiempo? Bueno, si está barriendo, perdón, si está dando 2 vueltas cada segundo, entonces tendríamos sencillamente que pensar eh, en hay, cuánto ángulo hay en esas 2 vueltas. Entonces, podríamos dar la unidad de frecuencia angular en grados por segundo, pero lo normal es darle en radianes por segundo. ¿Listo? Para tenerlo en sistema internacional. Entonces, no les he dicho que se simboliza con la letra omega. ¿Listo? La letra omega minúscula. Y entonces, si quisiéramos hacerlo, nos preguntamos, bueno, 2 vueltas, si una vuelta, ¿cuántos radianes son? Una vuelta son 2 pi radianes, ¿cierto? Entonces 2 vueltas sería 4 pi radianes. O sea que para una frecuencia de 2 Hz, la frecuencia angular sería 4 pi y se escribiría así, radianes por segundo. El radián es una unidad totalmente muda, muchachos. Muda, es decir, yo la puedo quitar o poner cuando yo quiera. ¿Listo? No es como el segundo, el newton, el metro, en fin. Es una unidad que llamamos muda. A diferencia del grado, el grado no es una unidad muda. Por ejemplo, les voy a contar un detalle. Imagínense que usted está haciendo esta integral. Integral desde 0 hasta 1 del coseno de x de x. Entonces, pues la integral de coseno sería seno de x desde 0 hasta 1. Como el seno de 0 es 0, esto queda sencillamente como el seno de 1. Imagínate que tú tienes que sacar el decimal de esta operación, seno de 1. Ahí la calculadora la tienes que poner en grados o en radianes. No sé si alguien me quiere contar si sabe cuál es la respuesta. Ahí la calculadora debería estar en grados o en radianes. Radianes. Señor, En radianes. muy bien, en radianes. ¿Sabes por qué? Gracias, mamá. No, así está bien. ¿Alguien sabe por qué tiene que estar en radianes? Esa es la respuesta correcta. Bueno, la razón es que el grado no es una unidad muda.
El grado es una unidad como el metro, como el newton, como cualquiera de las que conocemos. En cambio, el radian sí. Es decir, cuando vamos a calcular seno de 1, aunque el 1, de hecho, el hecho de que el 1 no tenga unidades o no se le vean unidades, nosotros podemos entender que eso es un radian. Es decir, el radian lo podemos quitar o poner, el grado no. Si ahí no dice un grado, nosotros no podemos entender que eso es un grado. En cambio, si ahí no dice un radian, sí podemos entender que es un radian. ¿Listo? Entonces, esto sería, pues tocaría en calculadora sacar seno de un radian. Un radian son como 53 grados, no me acuerdo el valor exacto. Muy bien, sigamos. Entonces, no sé si se dan cuenta que para calcular la frecuencia angular o la rapidez angular, entonces este valor de frecuencia lo tenemos que multiplicar siempre por 2pi, porque como 2pi es el ángulo de una vuelta y la frecuencia me está dando cuántas vueltas está dando por segundo, entonces yo siempre podré calcular eh, la frecuencia angular como 2pi por f. Listo, 2pi por f. Entonces aquí podría tener la segunda expresión. Allá está la primera, la estoy escribiendo en rojito. eh, para el cálculo de las variables que están ahí inmersas en el movimiento circular. Muy bien. Ahora me falta explicarles qué es velocidad angular. Esta omega es la frecuencia angular o la rapidez angular. Y la velocidad angular, tal vez alcancen a imaginarse que, recordando la diferencia entre los conceptos de rapidez y velocidad, ahora podemos entender la diferencia entre rapidez angular y velocidad angular. Si hacemos memoria, la rapidez angular, perdón, los conceptos de velocidad y rapidez solitos. La velocidad es el mismo concepto de rapidez, simplemente añadiéndole la dirección en la que se mueve la partícula. ¿Listo? Entonces, o la rapidez es la magnitud de la velocidad. En la parte angular es exactamente igual. La rapidez angular es la magnitud de la velocidad angular. Solamente tendría que definir hacia dónde es la dirección de esta velocidad angular. Y si te das cuenta, pues, ¿cómo hago, profe? Porque mire que para cada puntico el vector velocidad apunta diferente. No vamos a saber, no vamos a discutir sobre la dirección de la velocidad, que eso ya está definido, sino de la velocidad angular. Es decir, tenemos que asignarle una dirección al giro, una dirección al giro. ¿Listo? Entonces, para asignarle una dirección al giro, usamos una regla que es la regla de la mano derecha. ¿Listo? Y si están viendo mi cámara, entonces consistiría en poner los dedos girando en la dirección del giro. Permítanme permítanme les muestro porque en pantalla no sé, pues para no tener que lidiar con el tema de si están viendo la imagen al derecho o al revés, entonces lo voy a hacer acá. Entonces, esa dirección del giro, supongamos que aquí está el movimiento circular y las flechas apuntan hacia acá. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber la dirección de ese giro, pongo los dedos de mi mano derecha en esa dirección. Observen cómo sería. Entonces, la partícula se mueve en este sentido, ¿verdad? Se mueve en este sentido. Entonces, la dirección sería hacia donde apunte mi pulgar. Mi pulgar apunta para acá. Listo. Entonces, pongo mis dedos tratando de rodear la, el movimiento circular y hacia donde quede el pulgar, en este caso hacia afuera, sería la dirección, de la velocidad. ¿Listo? Entonces, si se entendió
me gustaría que pensáramos, ¿hacia dónde apunta la dirección de la velocidad angular de rotación de la Tierra? ¿Hacia el polo norte o hacia el polo sur? ¿Hacia dónde apunta la dirección de la velocidad angular del movimiento de rotación de la Tierra? Acuérdese que la Tierra gira hacia el este. ¿Listo? O sea, si estamos aquí si esta fuera la bola, la esfera de la Tierra, entonces gira hacia la derecha, hacia el este. Los espero unos segunditos a ver si alguien quiere participar. Profe, según eso, hacia arriba, hacia el norte. Correcto, así es. Entonces, imaginémonos el planeta en un movimiento circular. De hecho, el de rotación es uniforme. Ah, y el de traslación también. Entonces, imaginémonos el planeta aquí. Imaginémonos que esto es América. Ta, 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 ta. Y la Tierra gira. Espérenme, se siente raro ya usar marcadores en clase. Entonces, ¿alcanzan a ver esta flechita roja que dibujé ahí? ¿Se alcanza a ver ahí en la pantalla? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, si el movimiento de giro es así, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de rodear con mi mano ese movimiento. Entonces sería de esta forma. ¿Listo? Y apuntaría hacia el polo norte. ¿Listo? Entonces ya saben que la diferencia entre velocidad angular y rapidez o frecuencia angular es sencillamente que al concepto de velocidad angular debo añadirle la dirección, la dirección del giro, no más que eso. Muy bien. Y se calcula igual, podemos decir indistintamente, así como cuando decimos, pues no somos puristas, les decía en el caso de que yo puedo decir que en un carro voy a 80 kilómetros por hora y ya, no pasa nada. Uno está refiriéndose a la magnitud de esa velocidad. Claro que si quieres, ya cuando hablemos de velocidad y rapidez por ahí en una misma frase, entonces ya sí hay que asegurarse de que la velocidad le estoy añadiendo su dirección. Listo. Muy bien. Y ahora sí hablemos de uno de los conceptos más importantes en el movimiento circular uniforme. Y ese concepto tiene que ver con el hecho de que como la partícula no tiene una velocidad constante, velocidad sola, velocidad constante, esa partícula sí o sí está acelerada. Sí o sí está acelerada. Entonces aquí tiene que haber una aceleración, pero no puede ser de la aceleración que nosotros conocemos. Sí, obviamente se va a medir en la misma unidad, es metros por segundo cuadrado, porque tiene que ver con una variación de algo de la velocidad. ¿Listo? Esa aceleración, si nosotros nos vamos acá arriba, esa aceleración, acuérdense que es cómo varía la velocidad en función del tiempo, o cómo varía la velocidad respecto al tiempo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos nosotros a graficar dos velocidades, cualesquiera. Vamos a graficar dos velocidades cualesquiera y le vamos a graficar su dirección exacta. Entonces vamos a tomar dos sencillas. Vamos a tomar esta dirección, esta velocidad que va aquí hacia la derecha y esta que va aquí hacia arriba. Ustedes recuerdan, digamos que esto es B1 y esto es B2. Las magnitudes son exactamente las mismas, ¿cierto? Las magnitudes son exactamente las mismas. B2 menos B1. Entonces apuntaría para acá. Entonces nosotros conocemos que
la aceleración se define como la variación de velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? En este caso sería la variación de estos dos vectores respecto al tiempo. Pensemos en esto. En ese rango tan grande, nosotros tendríamos que restar pues, la variación de velocidad sería sencillamente v2 menos v1. ¿Listo? Sobre el tiempo. Y los vectorcitos que nosotros estamos analizando aquí, tienen direcciones que están asignadas de esa forma. Entonces, B2 apunta hacia arriba. B2 apunta hacia arriba. Y si le quiero sumar el vector menos B1, apunta hacia la derecha. ¿Cierto? Esto es B2 y esto es menos B1. Entonces el vector resultante apunta hacia acá. Recuerden que en ese tiempo estamos calculando estos deltas, lo único que calculan es aceleración promedio en ese tiempo. Entonces, aquí hay un tiempo t1, aquí hay un tiempo t2. Entonces, si quisiera saber la dirección de la aceleración, busco el punto medio de esos dos tiempos, que sería en este punto. Y esta sería la dirección, ojo, la dirección del vector aceleración. O sea, la aceleración en este punto es hacia adentro. Si nosotros hacemos eso con cualquiera de los otros puntos del movimiento circular, nos daríamos cuenta que la aceleración siempre apunta hacia el centro del círculo. No importa dónde, no importa dónde la grafiques, la aceleración siempre apunta hacia adentro. Por eso, en el movimiento circular uniforme, la aceleración se llama centrípeta. Centrípeta. ¿Listo? Ya saben que siempre apunta hacia el centro. Y su magnitud está dada por velocidad al cuadrado dividido radio. ¿Listo? Si nosotros reemplazamos, no les había dicho, bueno, no habíamos metido el concepto de velocidad, pero ahorita les muestro que no es difícil. No sé si se acuerdan cuando nosotros calculamos la velocidad a la que se movería un objeto en el ecuador por efecto de la rotación de la Tierra. Nosotros calculamos esa velocidad muy fácil. Dividimos la distancia de toda la circunferencia de la Tierra por lo que es el tiempo en dar una vuelta, que en este caso sería 24 horas. Entonces, la velocidad de la partícula, sería 2pi por el radio, 2pi por el radio, dividido periodo. Esto ya lo habíamos usado. Vamos a escribirla aquí, la encerramos en rojo como las demás fórmulas, simplemente para formalizarla. ¿Listo? Para formalizar. Y la aceleración también. Uno puede empezar a jugar con esas fórmulas, despejar una respecto de la otra. En lugar de periodo, podemos escribir 1 sobre f, y entonces esta fórmula luciría diferente, pero no son más que diferentes formas de expresar lo mismo. Entonces, esta no la encerré en rojo, simplemente la escribí. Si están por ahí guardando las expresiones o las fórmulas, entonces serían estas 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la parte conceptual. Me cuentan si tienen alguna pregunta, y si no, entonces me permiten aquí un minutico y voy a buscar ejercicios para que practiquemos con los que están propuestos en el libro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, en el chat hay una pregunta de la compañera María. Gracias, ya enseguida.
Ah, ya, Juli, muy buena pregunta. Cuando yo digo, no sé si, a ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Yo sencillamente quería saber dónde dibujar la, dónde dibujar el vector de aceleración para esas dos velocidades V1 y V2. Efectivamente, efectivamente, si tú vas a calcular la aceleración, en este valor de delta de t es justo lo que tú dices. Es T2 menos T1. Eso es correcto. Cuando yo dije que el punto medio de los dos tiempos eh, no es para el cálculo de la aceleración, sino es para hacer el gráfico de aceleración, porque ustedes en cálculo diferencial e integral han visto que hablando estrictamente, la aceleración se calcula como la variación de las velocidades cuando el límite de delta de t tiende a cero. El límite cuando delta de t tiende a cero de delta v sobre delta t. Entonces yo no puedo calcular la aceleración. A ver, no sé, si alguien no ha visto esto, me cuenta y de pronto yo puedo explicarlo mejor. Pero en cálculo, las derivadas, pues ustedes saben que la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces, y la derivada es un límite cuando un h tiende a cero. Aquí, en este caso, el h está representado por el delta de t. Entonces, yo no podría aplicar ese concepto para un delta de t tan grande. Miren que la partícula se mueve 90 grados. Entonces, me toca hacerlo con el punto medio. Eh, Sencillamente es un conceptico geométrico que no difiere en nada al concepto que ustedes conocen de aceleración. O sea, lo que tú dices es correcto. Allí hablando estrictamente, si quieren, vamos, borremos esto de aquí, borremos este del TT. Y aquí, estrictamente hablando, es T2 menos T1, como siempre lo hemos usado. Me cuentas si entendí bien lo que querías preguntar y si no, pues acotamos algo adicional. Sí, profe, era eso. Gracias. Con gusto. Muy bien. Estos ejercicios están en el capítulo 5. El capítulo 5 es todo relacionado con aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, aquí quiero compartirles algo súper interesante sobre lo que muchas veces llamamos ingravidez, que no es más que ingravidez aparente. Ingravidez aparente. O sea, no sé si se dan cuenta que no hay forma de... Vamos a empezar con eso antes de los ejercicios. Ingravidez aparente. Muy bien. Si usted recuerda la fórmula de gravitación de Newton, sabrá que eso se calcula la fuerza gravitacional como G, M1, M2, las dos masitas, puede ser la del planeta y la suya, dividido R cuadrado. Entonces note, para que F sea cero, R tiene que tender a infinito, ¿cierto? Esa es la única forma. Entonces usted se preguntará, profe, ¿cómo hacen o cómo es posible que los astronautas que están aquí a 600 kilómetros de altura, si acaso, ahí experimenten ingravidez? A ver, yo borré de aquí.
borré de aquí mi aplicación de la Estación Espacial Internacional. Ahí vamos a ver si encuentro el datico de a qué velocidad está viajando la Estación Espacial Internacional. Eh, y, y la altura, velocidad de la órbita. Listo. Entonces noten esto. La velocidad de la órbita, la velocidad orbital de la Estación Espacial Internacional es 7.66 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Y la altura con respecto a la superficie de la Tierra es 408 kilómetros. Listo, dimensiones, masa, aquí está la masa, creo que no la necesito. Órbita diaria 15, velocidad media 7.7, ok. Obviamente estamos haciendo un valor aproximado. Entonces pensemos en lo siguiente. Si ustedes están de acuerdo conmigo, sabrán que nosotros estamos todo el tiempo en un movimiento circular. No perfecto, porque la Tierra, además de rotar, se traslada. Pero quisiera que hiciéramos un cálculo. A ver, quiero que entendamos esto de ingravidez aparente bien. Voy a hacer todo mi mayor esfuerzo. Miren esto. Nosotros estamos ubicados en un puntico de la Tierra cercano al Ecuador. No importa si estamos arriba o abajo del Ecuador, pero para efectos de... Usted puede estar aquí arriba, puede estar más arriba, pero siempre estará describiendo un movimiento circular por efectos de la rotación, ¿cierto? Eh, para hacerlo sencillo, supongamos que estamos en el Ecuador, porque ya sabríamos cuál es nuestro radio. No nos tocaría tirar ahí trigonometría para saber el radio de nuestro movimiento. Entonces, esa fuerza que nos mantiene a nosotros en un círculo siempre toma diferentes formas. Un ejemplo, si es en Sol y eh, la Tierra ya saben que gira casi circularmente alrededor del Sol. Esa fuerza gravitacional que hemos calculado, sería en ese caso la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta. Supongamos que yo tengo una piedrecita atada a una cuerda. Aquí está la piedrecita atada a una cuerda y yo la estoy haciendo girar, girar y girar. ¿Cuál es la fuerza que mantiene a la partícula, en este caso a la piedra, en ese movimiento circular? En este caso sería la tensión de la cuerda, ¿cierto? Entonces la tensión sería la fuerza centrípeta. ¿Listo? Otra, supongamos que un carro está cogiendo una curva. ¿Listo? Entonces, si el carro está cogiendo esa curva hacia adentro, tiene que haber, y si fuera un pedacito de una curva, un pedacito que parezca circular, tiene que haber una fuerza que apunte hacia adentro que mantenga el carro dentro de la curva. Entonces, esa fuerza, ya ustedes saben que en este caso es la fuerza de fricción. O sea que en ese caso, la fuerza de fricción sería la fuerza centrípeta. ¿Listo? Ah, bueno, yo no les he dicho, no les he hablado de fuerza centrípeta. Les voy a pedir el favor de que lo anoten. Voy a escribirlo de otro color. La fuerza centrípeta, según la segunda ley de Newton, sería sencillamente masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta sería el concepto que está aquí abajito. ¿Listo? Vamos entonces a calcular cuánta fuerza necesita un cuerpo o qué aceleración centrípeta experimenta un cuerpecito que está en el ecuador. Calcular aceleración centrípeta y fuerza centrípeta son conceptos equivalentes porque sencillamente uno está multiplicado por una constante con relación al otro, ¿cierto? Ahí está en azul la fuerza centrípeta
Es la misma aceleración centrípeta multiplicada por la masa. Muy bien, calculemos entonces, calculemos entonces la aceleración centrípeta que estamos experimentando nosotros por estar girando en nuestro movimiento de rotación alrededor de la Tierra. Y luego calculamos la aceleración centrípeta de los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Muy bien. La aceleración centrípeta de nosotros, pues ahí está la fórmula, ustedes la tienen, es b cuadrado dividido r. Listo, entonces calculemos la velocidad de nosotros. La velocidad es 2pi por r dividido t al cuadrado dividido r. ¿Listo? Esto sería lo mismo aplicable para la derecha. La fórmula quedaría así, 4pi cuadrado. El r cuadrado se cancela con uno de los de abajo, queda 4pi cuadrado r sobre t cuadrado, y tiene todo el sentido, porque miren las unidades. El 4pi cuadrado no tiene unidades, el r tiene unidades de metros, y el t tiene unidades de segundos, o sea que va a quedar en unidades de aceleración, metros por segundo cuadrado. Muy bien. ¿Qué radio ponemos aquí? Ponemos el radio de la Tierra. ¿Y qué periodo ponemos aquí? Ponemos lo que se demora, la partícula en dar una vuelta. La partícula seríamos nosotros. Y la vuelta es un día. Sería 24 horas. Por favor, vayan haciendo ese cálculo. Yo no tengo mi calculadora aquí. Voy a buscarla. Y si alguien lo calcula, me dice. Ya enseguida regreso. Déjame una calculadora, por favor. Parece un niño cuando está en espera de Navidad. ¿Alguien lo tiene ya? Ok, entonces lo voy a hacer yo. Sería 4pi al cuadrado por el radio hay que ponerlo en metros, y ya lo hemos usado por ahí varias veces, que es 6.370 kilómetros. 6.370, como eso está en kilómetros, hay que poner 3 ceros más, dividido el periodo, que son 24 horas. Pero como queremos sistema internacional, una hora tiene 3.600 segundos. Multiplico por 3.600. Entonces sería 4pi cuadrado por, se me olvidó elevar al cuadrado el periodo. Listo. ¿Alguien lo calculó? Espero a que por lo menos uno lo haga. El cálculo sería este. 4pi cuadrado. Aquí 6.370. Y aquí 24 horas por 3.600 al cuadrado. Profe, ese radio sí se eleva al cuadrado. Ah, me equivoqué, sí, tienes razón. Ahí ya habíamos cancelado. Ahí ya habíamos cancelado una R con la R que está abajo.
0.033. Correcto. Sí. A mí también me dio 0.033. 0.034 metros por segundo cuadrado. En otras palabras, nosotros para mantenernos en este movimiento circular necesitamos de alguna fuente esa aceleración. Y si quisiéramos hablar de fuerzas, les voy a poner mi caso. Entonces, como estamos en un movimiento circular, llamémosla siempre centrípeta a la fuerza. Siempre que hay un movimiento circular, a la fuerza que actúa sobre el cuerpecito, le voy a poner ese subíndice, C de centrípeta. Entonces, si es mi masa la que va a estar en ese movimiento circular, entonces esa masa necesitamos una fuerza. ¿Cómo la calculamos? Ya ustedes saben que eso es masa, perdón. Eso sería la masa por la aceleración centrípeta. Listo. Mi masa es aproximadamente 76 kilogramos y la aceleración centrípeta es 0.034 metros por segundo cuadrado. Si multiplicamos 0.034 por 76, eso da aproximadamente 2.56 newtons. Listo. Esa es una fuerza muy pequeña. Muy pequeña, 2 newtons. O sea, si nosotros, desafortunadamente el newton no es algo que nosotros usemos con frecuencia. Como yo decirte, mi masa es 76, tú dices, profe, usted tiene como una masa ahí promedio. Y si uno le dice, no, mi masa es 100 kilos. Entonces, sí, esa masa está grande. O, mi masa es 45. Eres muy delgado, tienes una masa muy pequeña. En cambio, de pronto el newton no es algo que con lo que estemos muy familiarizados. Pero para que nos hagamos una idea, supongamos que este pocillo pesa 1 kilo. Listo. Pesa mucho menos, pero supongamos que pesa 1 kilo. Entonces, ¿cuál sería su peso en newton? Es decir, ¿cuál sería la fuerza que yo tendría que hacerle para sostenerlo? Ustedes saben que el peso es masa por gravedad. Entonces sería 1 kilo por 9.8 metros por segundo cuadrado. O sea que la fuerza que tú tienes que hacerle a este pocillo es casi 10 newtons. ¿Listo? Si pesara 1 kilo. Entonces, ya para que nos hagamos una idea, 2.56 sería muy poquito. En otras palabras, yo casi no siento el efecto de esa rotación. O sea, que a mí me estén haciendo 2 newtons, eso casi no es nada. Casi no es absolutamente nada. Vamos a ver. Bueno, ¿y de dónde sale esa fuerza? ¿Cuál es la fuerza que me mantiene a mí ahí pegadito al círculo? Pegadito al círculo ese rojo que yo dibujé ahí. Pues la fuerza gravitacional, ¿cierto? Y mi fuerza gravitacional, la fuerza que yo siento, vamos a calcularla. Mi peso, el peso de Javier, sería mi masa por la gravedad. Entonces, para que se hagan una idea, miren la relación. La fuerza que yo necesito para mantener este cuerpo, en movimiento circular, está dada por la aceleración centrípeta, que es 0.034. Y la de mi peso es con 9.8. Es varios órdenes de magnitud más grande, ¿verdad? Permítame un momentito y esto se me va a apagar. Bueno, yo creo que aguanta ahí unos minuticos antes de que hagamos un pequeño receso. Entonces sería 76 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo, 76 por 9.8. O sea que mi peso es 745 aproximadamente. 745 newtons. Por eso es que yo no siento el efecto de esa rotación, porque yo para mantenerme en el círculo necesito 2.5 newtons,
pero estoy sintiendo una fuerza todo el tiempo de 745 newtons. ¿Qué fracción de los 745 newtons es ese 2,56? Ni siquiera el 1%. Por eso no la siento. Ahora vamos a ver qué pasa en la Estación Espacial Internacional. En la Estación Espacial Internacional, entonces, ¿cuánto es la aceleración centrípeta? B cuadrado sobre R. Ya yo tengo la velocidad. 7,66 kilómetros. Vamos a pasarla a metros. 7,66 kilómetros es 7.660 metros sobre segundo al cuadrado, dividido el radio. ¿Cuánto sería el radio? Ojo que aquí se confunden muchas veces y por ahí en parciales de semestres o años anteriores, un cálculo sencillo como este se equivocan, porque esto es altura desde la superficie. Si tú dibujaras el círculo de la trayectoria de la Estación Espacial Internacional, eso quedaría por encima del círculo de la superficie de la Tierra. O sea que sencillamente sería sumar al radio de la Tierra, sumarle esta altura, ¿cierto? Me cuentan si tienen dudas. Voy a sumárselo. 6.370 más 408 kilómetros da 6.778. 6.778. Como eso está en kilómetros, tengo que agregarle 3 ceros. Ya se imaginarán que estamos haciendo una buena aproximación. O sea, sencillamente no nos va a dar todo exacto, pero sí una aproximación. Entonces, eso daría 7.660 al cuadrado, lo estoy haciendo en la calculadora, dividido 6.778 con 3 ceros. Eso me da 8,65 o 66 más bien, 8,66 metros por segundo cuadrado. Noten eso, esta magnitud sí es bastante considerable, está bien cerquita del valor de la gravedad. Ojo, el valor de la gravedad en la superficie de la Tierra. Acuérdense que la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. Mientras más alto estoy, menos gravedad siento. Entonces, ¿qué hacen estos científicos que calculan la órbita? Buscan el radio exacto o hacen una relación perfecta entre radio y velocidad de tal forma que con toda seguridad, esta es la aceleración de la gravedad en ese punto. Pero noten, si el cuerpecito llámese toda la Estación Espacial Internacional o cualquiera de los astronautas, necesita 8,66 metros por segundo cuadrado de aceleración centrípeta. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna parte tiene que salir esa aceleración centrípeta. ¿De dónde sale? Por decirlo así, se gasta toda su gravedad en la aceleración centrípeta. Y por eso no siente la gravedad. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros, de los 9,8 metros por segundo cuadrado, necesitamos, entre comillas, gastarnos 0,034 para mantenernos en el movimiento circular. Por eso no sentimos, o sea, nos sobran 9,77 metros por segundo cuadrado, que es la que sentimos que nos pega a la Tierra. En cambio, en la Estación Espacial Internacional, toda su aceleración centrípeta es... Uy, ya me avisó aquí. ¡Ah!
¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí. Ok. Por no hacerle caso o por confiar demasiado en que la batería va a demorarse, me hibernó el computador. Bueno, discúlpenme ahí por la interrupción. Pero ya había terminado la idea. La idea que les estaba comentando era que en la Estación Espacial Internacional, toda la aceleración que se necesita para mantener a la Estación Espacial Internacional dando, pues la obtiene de la aceleración de la gravedad en ese punto. Y por eso se llama ingravidez aparente. Porque recuerden, no es que no haya gravedad. Como dice ahí arriba en la pantalla, permítanme se lo comparto de nuevo. Como dice aquí arriba en la pantalla, para que no se sienta gravedad, tendrías que irte a una distancia infinita de cualquier cuerpo. Eso no va a suceder. Entonces, eh, por eso se dice que la ingravidez sencillamente es aparente. Aparente, no más. Muy bien. No sé si alguien me había hecho alguna pregunta. Eh, Profe, una ¿Nadie más? pregunta. Sí, Esa fuerza centrípeta que uno tiene frente a la Tierra, ¿tiene dirección? ¿Es hacia claro. afuera? No. O sea, Oye su nombre, el que le pusiste. Oye su nombre. sí, sí, ya, perdón. Ok. ¿Sí? Siempre apunta hacia el centro. Entonces, como les mostré en el dibujito, de esos tres dibujitos que están ahí, el de la tierra, el de la piedra y el del carro, para que un cuerpo se mantenga en movimiento circular siempre necesita una fuerza. Y esa fuerza la llamamos fuerza centrípeta, la fuerza que lo mantiene a él en la curva. Si esa fuerza no existiera, él se saldría de la curva. ¿Listo? Entonces, en cada caso, la fuerza centrípeta toma, o sea, no es que sea una fuerza adicional, sino que requiere de esa fuerza para estar en movimiento circular. Listo. Noten que no hemos hablado por ninguna parte de fuerza centrífuga. No existe fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. Tú estás dentro de un carro en una curva y tú sientes como si hubiera una fuerza hacia afuera. Pero no existe esa fuerza hacia afuera. Tú lo que estás sintiendo es cuando un carro derrapa, si está en una curva, supongamos con piso mojado, y el carro se va derecho, se va por inercia. Acuérdense que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o MRU, a menos que haya una fuerza que lo saque de él. ¿Por qué este cuerpecito del carro no está en movimiento rectilíneo uniforme? Porque la fricción lo mantiene en movimiento circular. Si no existiera la fricción, el carro se va derecho. Entonces, tú dentro del carro también estás siguiendo la ley de la inercia. Tú tenderías a irte derecho, si no, cuando tú estás dentro del carro, de pronto si tú estás pegado a una de las puertas, esa fuerza normal que te hace la puerta a ti, esa fuerza es la que no te deja salirte del carro, ¿cierto? Si la puerta no está bien ajustada, pues esa fuerza, perdón, esa fuerza no, esa tendencia que tú tendrías hacia seguir derecho. ¿Cómo así seguir derecho? Seguir cualquiera de estas direcciones que yo dibujé aquí arriba. ¿Listo? Esa sería la que tú sientes como que te quieres salir de la curva. Es no más que inercia, no es que haya una fuerza hacia afuera. En la centrifugadora, que le vamos a decir así, no tengo ningún problema con decirle así, uno dice, no, las goticas de agua sienten una fuerza hacia afuera, no sienten fuerza hacia afuera. Las goticas de agua siguen derecho, pero seguir derecho es salirse de la ropa que está mojada. Seguir derecho es salirse de ese círculo. Y por eso es que funciona de esa manera. No sé si recuerdan que la primera ley de Newton tiene
una segunda parte, además de ese enunciado que yo acabé de repetirlo hace un momentico, que todo cuerpo tiende a ta. Como segunda parte, tal vez ustedes lo anotaron, dice que las leyes de Newton solamente se cumplen en marcos de referencia inerciales. ¿Y qué es un marco de referencia inercial? Un marco no acelerado. Solamente para hacer el comentario. El concepto de fuerza centrífuga sí se puede usar cuando no usamos esta física que estamos analizando aquí. Cuando usamos una física que no está basada en marcos de referencia inerciales. Si tú te montas ahí en el círculo, tú te darás cuenta que ese marco es no inercial. ¿Sí o no? Porque está acelerado, estás cambiando de dirección. Pero esa física no la analizamos aquí. Entonces, en la física que utilizamos en ingeniería, la segunda ley de Newton, que está allá arriba a la derecha, con la que el hombre fue a la luna en 1969, toda esa física bonita, perfecta, que cuadra todo perfecto, que si tú lanzas un cuerpecito al aire, puedes calcular de su posición y su velocidad en cualquier tiempo, toda esa física newtoniana, en esa física newtoniana, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia, ficticia, ¿listo? Si tú te montas en un círculo y quieres generar física de ahí, es lo que en física, en la carrera de física, nosotros vemos como mecánica analítica, allá se llama así, y vemos otros conceptos que no son fuerza neta, lo llamamos hamiltoniano y lagrangiano, que son, pues ya se imaginaron, una física un poquito más carnudita matemáticamente y conceptualmente. Allá sí podemos hablar de fuerza centrífuga. Acá en la física que vemos en ingeniería, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. O sea que no vamos a hablar de fuerza centrífuga aquí. Vamos a hablar solamente de la fuerza centrípeta, que es la que hemos calculado aquí para nosotros en la Tierra y para los astronautas. Entonces, si tú quieres saber cuánta fuerza requiere el astronauta para mantenerse en su movimiento circular, pues multiplica esta aceleración por su masa y ahí lo tendrías. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a descansar unos minutos. Yo no sé si lo he tomado de costumbre. Bueno, lo que pasa es que ustedes son el único grupo aquí en EAFIT con que yo tengo 2 horas de clase. Lo normal es tener hora y media. En la clase de hora y media yo no suelo hacer un descanso, pero cuando son 2 horas yo sí quisiera hacer un descanso siempre. Entonces, descansemos unos minuticos, mínimo 5 minuticos. Si quieren, párense a la cocina, a tomarse algo o al baño y ya regresamos enseguida. Ahorita nos vemos entonces.
Bueno, muchachos, retomamos. Entonces ahora sí me voy a concentrar en resolver algunos ejercicios que están planteados para estudiar este tema de movimiento circular uniforme. Voy a empezar con un ejercicio. Bueno, no sin antes decirles que esta aceleración tiene otro nombre. Esta aceleración centrípeta tiene otro nombre y se llama aceleración radial. Listo, voy a escribirlo por aquí, lo voy a escribir en rojo. Aceleración radial. Solamente pues les digo esto para cuando vean que hay algunos ejercicios que no preguntan por aceleración centrípeta, sino por aceleración radial. Y pues quiero que sepan que es lo mismo. Tiene todo el sentido, ¿no? Si es radial es porque está en dirección del radio. Lo que les acabé de decir, que siempre apunta hacia el centro. Muy bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio típico que se hace en este momento sobre aceleración centrípeta y tiene que ver con el péndulo cónico. Péndulo cónico. ¿Cómo es el péndulo cónico? Imaginemos que tenemos una superficie y tenemos una masita atada a una cuerda, y esa cuerda no oscila de un lado para otro, sino que en la misma altura ella gira así. ¿Listo? Y si se dan cuenta, uno entiende por qué tiene ese nombre. Porque ella está casi como describiendo un cono, ¿cierto? Entonces la longitud de la cuerda, vamos a hacer esto diferente. Listo. Entonces, para el péndulo, la longitud de la cuerda es L, el ángulo alrededor del cual gira lo llamamos como sea, cualquier letra, en este caso beta. Y listo. El ejercicio está resuelto en la página 156 del libro. Y dice que se mueve con una velocidad v. Se mueve con velocidad v, pero yo no quisiera usar ese concepto de velocidad formando un ángulo constante beta con la vertical. Entonces dice, calcule la tensión F y el periodo T. Listo. Pues nos están pidiendo que calculemos la tensión de la cuerda y nos piden calcular el periodo. En este caso, a la tensión la vamos a simbolizar con la letra F, ya que es una fuerza. ¿Y por qué no T? Porque ya saben que el periodo también se simboliza con la letra T, para no generar confusiones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el diagramita de cuerpo libre para la masa. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa? Pues, como siempre, actúa el peso y actúa la tensión. No hay ninguna otra fuerza. ¿Listo? Entonces les voy a decir qué es un error común en estos diagramas de cuerpo libre. El error común es decir, profe, como el cuerpecito está en movimiento circular, tiene que haber una fuerza hacia el centro, que la llamamos fuerza centrípeta. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta no es una fuerza adicional a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Al revés, la sumatoria de las fuerzas es la fuerza centrípeta. Si la partícula está en movimiento circular, la sumatoria de las fuerzas es la fuerza centrípeta. Permítanme aquí
No sé si alguien me está escribiendo. Bien. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. No sé si se dan cuenta que esta fuerza está diagonal, tiene una componente en Y y una componente en X. Vamos a graficar un plano cartesiano. Este sería el eje X, este sería el eje Y. Y si se dan cuenta, este ángulo beta que forma la cuerda con la vertical, por alternos internos, sería exactamente igual que este ángulo que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Pregunta. ¿El movimiento circular está dado en el eje X o en el eje Y? Noten que si yo dibujara las fuerzas aquí, la fuerza centrípeta sería aquí hacia adentro, ¿cierto? Repito, no es que sea una fuerza adicional, sino que la sumatoria de las fuerzas da la fuerza centrípeta. Entonces, ahí se dan cuenta que el movimiento circular es en el eje X. Entonces, si yo hago la fuerza neta, empezamos con la más sencilla. Fuerza neta en Y es masa por aceleración en Y. Y fuerza neta en X, también puedo poner sumatoria si quieren, es masa por aceleración en X. En Y hay aceleración, ni siquiera movimiento hay. Entonces, esta es cero. ¿Qué fuerzas actúan en Y? La tensión en Y el peso. G igual 0. ¿Listo? ¿Y qué fuerzas actúan en X? Solamente una, que es la componente X de la tensión, o sea, Fx. Y esa aceleración no hay ningún problema en que yo la llame aceleración centrípeta. ¿Listo? Porque como es la aceleración que me está manteniendo el cuerpo en movimiento circular, la que apunta hacia el centro, entonces esa masa por AX es masa por aceleración centrípeta. Entonces, bueno, vamos entonces a calcular la tensión. Entonces, este Fy, la fuerza en Y es o la tensión en Y es la tensión por seno o por coseno. Este Fy de aquí es el mismo de acá, es el cateto adyacente, entonces sería F por coseno del ángulo, que en este caso se llama beta, igual M por G, ¿cierto? Y aquí ya yo tengo, aquí ya yo tendría la tensión. La tensión sería masa por gravedad, tensión, vamos a simbolizar con F, masa por gravedad sobre coseno de beta. ¿Listo? Muy bien. Ya salí de una de las dos preguntas. Salí de una de las dos preguntas. Ahora vamos a tratar de calcular el periodo. Vamos a ver qué necesitamos de aquí. Fx, de nuevo, F es, o Fx es F, en este caso por seno de beta, igual masa por aceleración centrípeta. De arriba, de la fórmula que escribimos arriba, la aceleración centrípeta se calcula como b cuadrado sobre el radio. El radio, que tampoco lo tenemos en este momento, pero lo podemos hallar ahí por geometría, ¿cierto? Como tenemos beta y L, a ver, vayan pensando cómo sacar este radio, esta distancia de aquí, y ahorita me la dan. Muy bien. Queremos periodo. ¿En cuál de las expresiones está metido el periodo? El periodo está metido en la velocidad, ¿cierto? Porque la velocidad es 2pi por r. Como la velocidad es distancia recorrida sobre tiempo, ahí está el tiempo, ese es el periodo. Entonces permítanme. Listo. Entonces,
Esta fuerza es mg sobre coseno. Entonces sería mg sobre coseno de beta por seno de beta igual a m por velocidad. Vamos a reemplazar la expresión de velocidad, que es distancia, que es 2pi por el radio, dividido periodo al cuadrado, todo esto dividido r. Listo. Bueno, las masas, noten que se cancelan, están de ambos lados, la masa no es cero. Seno dividido coseno es tangente. O sea que esto, para simplificarlo, yo puedo escribirlo así. G por tangente de beta igual. Voy a elevar todo esto al cuadrado. Entonces, esto es 4pi cuadrado r cuadrado sobre t cuadrado por r. Una r se va a cancelar y ahí ya tengo el periodo que voy a despejar. Entonces t al cuadrado es igual a 4pi cuadrado r sobre g por tangente de beta. ¿Alguien ya tiene cuánto vale r? ¿Alguien tiene cuánto vale r? Esta r de acá en función de las variables conocidas. Nadie. Ok. Noten que seno de beta es r sobre l. O sea que r es l seno de beta. Listo. Entonces me lo voy a traer por acá. R igual L seno de beta. Muy bien. Entonces esto es 4pi cuadrado L seno de beta sobre G por tangente de beta. Ahí se van a cancelar un seno y ya. El cuadrado lo quito con raíz. Entonces esto sería 4. Bueno, voy a sacar de la raíz el 4pi cuadrado, pues tiene raíz exacta. Entonces esto sería 2pi por raíz de L coseno de beta dividido G. L coseno de beta dividido G. Listo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces repasemos aquí cuál fue el concepto importante que vimos. El concepto importante está, la parte clave del ejercicio está aquí. ¿Sí? La parte nueva del ejercicio. Esta carpintería no es nada nuevo. Nos pedían T, pues había que despejar T. Lo metimos por ahí. Ah, bueno, la parte de reemplazar velocidad por esto también fue nuevo porque es una fórmula que no habíamos visto antes así, aunque la habíamos usado cuando por ahí calculamos las velocidades a las que nos movemos por rotación y traslación. Entonces, ¿cuál es la clave del ejercicio? Entender que la aceleración se da aquí en el eje X. Entonces, esa aceleración será la aceleración centrípeta. Hasta ahí es la parte clave. Entonces, la aceleración centrípeta la reemplazo por lo que sea como la expresión de la fórmula que nosotros conocemos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo conceptual solamente. Ahora con esto, permítanme, me traigo dos imágenes que están en el libro. Esta es la primera. Esta es la primera, de un carro dando una curva cuando no hay peralte. ¿Saben qué es el peralte de una curva? O la inclinación. Correcto.
y cuando sí hay peralte. ¿Qué diferencia hay cuando no hay a cuando sí hay peralte? Noten lo siguiente. Este cuerpecito, este carro, actúan fuerzas sobre él. El peso, la normal y la fricción. ¿La fricción hacia dónde va? Pues la fricción va en dirección contraria al movimiento. Pero ¿de qué movimiento estamos hablando aquí? Del que él tendría si no hubiera fricción. Si no hubiera fricción, él no seguiría la curva, ¿verdad? En lugar de seguir derecho, va hacia la derecha. O sea, pues gira a la derecha. Ahora ratico yo les dibujaba que la fuerza de fricción, en este caso, es la fuerza centrípeta. O sea que en este caso sin peralte, la fuerza de fricción es la única fuerza que lo mantiene a él en la curva. ¿Listo? El peso y la normal son igualitos. En cambio, cuando hay peralte, noten que la curva está aquí, obviamente lo muestran exagerado, la inclinación no es tan grande, son simplemente unos pocos grados, pero aquí la normal va en esta dirección y el peso sigue estando hacia abajo. El peso sigue estando hacia abajo. Aquí hay fricción, pues sigue habiendo la misma fricción, son las mismas llantas y el mismo asfalto. Aquí hay una fuerza de fricción. Pero si notan, esta fuerza normal tiene una componente en por ahí 20 minuticos. Esta fuerza normal tiene una componente horizontal. Esta fuerza normal tiene la normal en Y y la normal en X. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta cuál es la ventaja de la curva peraltada. Que ya adicional a la fuerza de fricción, hay una fuerza que está como aportando para que el cuerpo se mantenga dentro de la curva. ¿Listo? Como les dije, era simplemente un ejemplo conceptual. Por eso la curva peraltada, incluso si no existiera fricción, que siempre va a haber fricción, pero incluso si no existiera fuerza de fricción, el cuerpecito se podría mantener en esa curva gracias a la componente horizontal de la fuerza normal. Muy bien, me cuentan si tienen preguntas. Muy bien. Vamos a hacer entonces alguno, por lo menos uno, de los ejercicios que están propuestos en el libro de movimiento circular. Vamos a hacer el columpio gigante para los que... bueno, voy a traerme incluso el enunciado completo. Bueno, noten cómo dice. Hagamos este ejercicio y terminamos la clase. Dice, un columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical central con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior. Cada brazo contiene un asiento suspendido de un cable de 5 metros de longitud. Ahí está el cable. Sujeto a un punto a 3 metros del eje central. Ahí está el eje central de 3 metros agarrando el cable. Parte A. Calcula el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Tiempo de una revolución. Eso ya me debe hacer pensar que lo que me están preguntando es el periodo, que es el tiempo de una vuelta. Y B. El ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Una pregunta conceptual. Listo. Bueno, entonces hagámosle. Les propongo hacer el diagrama de cuerpo libre de esa persona ahí mismo sobre el dibujo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la persona? Esta fuerza, que es la tensión de la persona, la tensión de la cuerda, perdón,
vamos a llamarla F también por obvias razones, por ahí me están pidiendo periodo. Sobre ella también está actuando el peso, que sería M por G. ¿Listo? Y ya, no más. No hay ninguna otra fuerza actuando sobre esa masita. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los anteriores. Voy a escribir esta vez con sumatoria para que no se acostumbren solo a una notación. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Y sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración en X. Listo. En Y no hay aceleración. Y en X, bueno, ¿y qué fuerzas actúan en Y? En Y actúan la fuerza en Y, o sea, la tensión en Y, y el peso. Entonces, esto sería Fy menos Mg igual 0. Y en X solamente actúa la tensión en X. Wow, se parece muchísimo al ejercicio anterior. Fx sería masa por aceleración centrípeta. Por aceleración centrípeta. ¿Listo? Muy bien. Me está pidiendo... Vamos a hacer solamente la parte A. Les voy a proponer lo siguiente. Les voy a proponer que los que lo quieran hacer, lo hagan en su cuaderno y manden una foto al chat. ¿Listo? Para una bonificación para el segundo parcial. ¿Listo? Las bonificaciones de clase generalmente las asigno de 2 décimas y son acumulables. Si hacemos otra, entonces pues se podrá acumular con la que sigue. Bueno, a menos que ninguno quiera intentarlo. Quisiera saber, ¿alguien quiere intentarlo? Si no, para hacerlo, pues terminamos más temprano la clase. Juli, levantaste la mano, ¿quieres decir algo? ¿Eso quiere decir que lo quieres hacer? ¿O Sí, qué quiere decir? Ok, Profe, yo también lo quiero intentar. hágale pues. Se pueden hacer preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, me cuentan. Calcula el tiempo de una revolución del columpio. Ok. Les doy máximo hasta las I:45. O sea, a las I:45 ya lo resuelvo yo.
Cuéntame cómo van los que están trabajándole. Muy bien. Tres minuticos más. Julián, eh, ya se nos va a acabar la clase, entonces. Bueno, dígame por lo menos por dónde va Julián. Dígame, profe, ya despejé esto, ya hice esto, me falta todavía tal cosa. Julián, listo. Pues no sé a qué se refieren con último cálculo, pero háganle. 2 minuticos más entonces. Ah, sí, no hay en el B, listo. No hagan el B, solamente el A, el periodo. Y ahorita analizamos cuál es la del B.
Profe, la respuesta es 4.38 antes de mostrar el procedimiento. No, entréguelo porque no me sé la respuesta. Ah, listo. Bueno, ya me voy a tomar foto. Un momento. Ok. Un minutico más para los que están trabajándole. Si quieren, entréguenlo como van. Y ya ahí yo pongo en consideración la bonificación para ustedes. Entrégalo en este momento, por favor. Por donde vayan, no importa que no hayan terminado de despejar o de calcular cualquier cosita. Listo. Muy bien, vamos a hacerlo. Bien, aquí tengo el de Carlos. Bueno, si alguien lo entrega en este minutico que sigue, pues también lo recibo. Muy bien, entonces esto es F igual mg sobre coseno del ángulo, que en este caso lo voy a llamar θ. Y aquí en fx es f por seno del ángulo igual m por b cuadrado sobre r. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El periodo. El periodo ya saben que está aquí metido en la velocidad. Entonces esto es mg sobre coseno por seno es igual a m por, vamos ya ustedes saben que esto es 4pi cuadrado, 4pi cuadrado, r al cuadrado sobre t al cuadrado por r. Entonces aquí cancelo una r, cancelo las masas y listo. Ya solo es despejar el periodo. El periodo sería 4pi cuadrado. Esto es tangente. Hay que dividir tangente de beta. Perdón, beta era el ejercicio pasado. Aquí lo llamé teta. Hay que dividir por la gravedad. Listo. Y hay que sacar raíz cuadrada. ¿Listo? Profe, en radio. Y el radio queda aquí arriba. Tienes razón. Muy bien, se acabó. Gravedad la tengo. Radio también la tengo. Radio es toda esta distancia de acá. Ese radio es 3 más 5 seno de 30. O sea que el radio es 3 más seno de 30 igual a r sobre 5. Sí. 3 más 5 seno de 30. Tengo que calcular en radianes. 3. Eso me da 5.5. Listo, entonces esto es raíz de
4pi cuadrado por 5.5 metros al cuadrado dividido 9.8 metros por segundo cuadrado por tangente de 30. Ah, bueno, y aquí respondemos la segunda pregunta. Noten que cuando hicimos el cálculo, perdón, hicimos el cálculo, las masas se cancelaban. O sea que ahí respondemos el B. El ángulo depende del Profe, peso una del pasajero. cosita, ese Sí. radio no está al cuadrado, ese radio es solo. Pues ese 5.5 dentro de la raíz no está elevado al cuadrado. Tienes razón. Entonces esto queda raíz cuadrada de 4pi cuadrado por 5.5 dividido 9.8 por tangente de 30. Cierro, cierro. A mí me dio 6.19. 6.19 segundos. Listo, porque los metros se cancelan con los metros y este segundo pasa al numerador. Listo, muchachos. ¿A quién le dio así? De los que entregaron. ¿A nadie? Hoy están como... Mi profe. Pues a mí, pero las unidades no me dieron. No te dio las unidades. Bueno, vamos a ver. Voy a detener la grabación de la clase porque aquí termina la clase.